Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Le doy gracias a mi pastor Héctor Rivera, que ya, pues como dice el hermano Isaí, el día sábado va a estar con nosotros. Y gracias a ustedes por haber venido en esta noche. Así que vamos a pasar buen tiempo delante de Dios por ahí. Si trajo su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 15 al 23. Gladior es un equipo de profesionales en neurociencia y neuropsicología. Ellos hablan acerca de la corteza cingulada anterior. Es algo que tenemos aquí en el cerebro. Lo puede buscar usted ahí en el internet. Y la neurociencia simplemente lo identifica como CCA. Esta corteza cingulada anterior se encarga de establecer respuestas automáticas y endocrinas de la emoción y la memoria. Sin duda, una capacidad cognitiva clave para nuestra vida. Además, la corteza cingulada anterior tiene conexiones con la amígdala, involucrada en las respuestas emocionales, la sustancia gris pariacueductal, que nos ayuda con la modulación de los circuitos que están relacionados con el dolor, y los núcleos medio dorsal y talámico anterior. Hay estudios que argumentan que están involucrados en funciones como el aprendizaje, la atención y la memoria. ¿Entendieron en esta noche? Casi no entendimos ninguno. La cuestión es que hay algo en el cerebro que nos ayuda en el estímulo. Amén. En el siglo XIX, hablando sobre la anatomía del cerebro, hubieron descubrimientos que concluyen que el cerebro rige y controla nuestro cuerpo y comportamiento, y no el corazón, según el College Board LATAM 2017. En el 2017 salió esta noticia. Ahora, en resumen, la neurociencia cada vez más hace descubrimientos sobre el cerebro y el comportamiento humano. Algo que no sabíamos antes, hoy en día lo podemos saber, según la ciencia. Ahora, podemos saber la razón o la raíz por qué la gente actúa mal, por qué la gente actúa bien, por qué la gente actúa por venganza o por amor. Tiene que ver con lo que hemos recibido y seguimos recibiendo durante nuestra vida. Y esto se refiere en acciones, esto se refleja en acciones, en comportamientos, en intenciones, en respuestas, en comentarios, incluso en consejos que podemos dar y recibir. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Sobre la neurociencia no dice nada, pero sí nos muestra del porqué del comportamiento de la gente, de las personas, y nos da varios ejemplos que tenemos escritos en la Biblia. Y veremos hoy un ejemplo de una persona que, a través de sus consejos, que eran muy efectivos, pero con intenciones equivocadas, porque él se manejaba bajo sus emociones. Y en esta noche yo quiero hablar un tema que le he titulado Actuando bajo emociones. Y vamos a leer el texto principal, segundo libro de Samuel, capítulo 16, del 15 al 23. Voy a leer una versión diferente. Mientras tanto, Absalón y sus hombres llegaron a Jerusalén, acompañados por Aitofel. Cuando el amigo de David, Usaí, el arquita, llegó, fue inmediatamente a ver a Absalón. «Que Dios dé larga vida al rey», exclamó. «Que viva el rey». «¿Esta es tu manera de tratar a tu amigo?», le preguntó Absalón. «¿Por qué no te fuiste con él?». «Porque yo trabajo para el hombre que ha sido escogido por el Señor y por Israel», respondió Usai. «Debo estar aquí. Yo ayudé a su padre y ahora lo serviré a usted». Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó: «¿Qué debo hacer ahora?». Aitofel le dijo: «Vaya y acuéstese con las concubinas que su padre dejó,
cuidando el palacio. Así todo Israel sabrá que usted ha insultado al rey David y que no hay posibilidad de reconciliación. Entonces todos los que estaban allí lo apoyarán a usted y se sentirán más seguros. Enseguida levantaron una tienda en el terrado del palacio donde todos podían ver, y Absalón entró en la tienda para acostarse con las concubinas de su padre. Absalón, al igual que antes David, hacía todo lo que Aitofel le decía, pues en ese tiempo se consideraba que oír el consejo de Aitofel era como oír al Dios mismo. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, yo te pido la gracia, la dirección y el respaldo de tu Espíritu Santo, mi Señor. Yo te pido, Dios, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra y que cause un efecto, mi Señor, en esta noche. Llénanos con tu presencia y tu Espíritu Santo, mi Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria, Señor. Amén, amén. Y amén. Actuando bajo emociones. Y en primer lugar, quiero ver una bomba a punto de estallar. La Biblia nos habla de este personaje, Aitofel, en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 15 al 17, si usted lo quiere leer en su casa. Aitofel era consejero de David, el rey de Israel. Era parte del concilio real. Era también padre de Eliam, y Eliam era padre de Betsabé. Usted se acordará de la historia. Prácticamente Betsabé era nieta de Aitofel. Vamos a leer capítulo 16, versículo 23. Absalón, al igual que antes David, hacía todo lo que Aitofel le decía, pues en ese tiempo se consideraba que oír el consejo de Aitofel era como oír a Dios mismo. Ahora, esto es interesante porque los consejos de Aitofel eran acertados y precisos, tanto que David los seguía al pie de la letra, el rey David. El versículo 23 nos dice que Absalón también seguía los consejos de Aitofel, así como su padre David en un tiempo antes. Ahora la pregunta es, ¿por qué Absalón seguía los consejos de Aitofel? Si Aitofel era el consejero de David. El contexto nos habla de que Absalón quiere matar a su propio padre, el rey David, y esa conspiración que él arma lo lleva a ser coronado rey. Y esto es con el respaldo de Aitofel. Y la Biblia dice que esa conspiración toma fuerza y toma seriedad. Lo vamos a leer. Capítulo 15 de Segunda de Samuel, del 1 al 14. Lo vamos a leer rápidamente. Quiero que me entiendan esta noche. Algún tiempo después, Absalón compró un magnífico carro de guerra y caballos. Además, contrató a 50 hombres para que fueran su escolta personal. Se levantaba temprano cada mañana y se paraba en la puerta de la ciudad. Cuando alguien traía un caso para que el rey lo juzgara, Absalón lo llamaba y se mostraba interesado en su problema. Entonces decía: veo que tienes razón en este asunto. Es desafortunado que el rey no tenga a alguien que le ayude para atender estos casos. Ciertamente me gustaría ser el juez. Así cualquiera que tuviera un caso vendría a mí y yo le haría justicia. Y cuando alguien iba a saludarlo, se inclinaba delante de él. Absalón le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera Absalón iba conquistando el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: déjame ir a Hebrón a ofrecer sacrificios al Señor. De esta manera podré cumplir el voto que hice mientras estaba en Jesús de Aram, de que si me permitía volver a Jerusalén, yo le ofrecería un sacrificio. Muy bien, le dijo el rey, anda y cumple tu voto. Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba ahí envió mensajeros a todas las tribus de Israel con el siguiente mensaje: en cuanto oigan el toque de las trompetas, digan que Absalón ha sido coronado como rey en Hebrón. Con Absalón habían ido 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no conocían sus intenciones. Mientras estaban ofreciendo los sacrificios, envió por Aitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. De esta manera la conspiración adquirió mucha fuerza y cada vez eran más los que estaban a favor de Absalón. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén y le dijo al rey David: todo Israel se ha reunido a Absalón en contra suya. Al oír esto, David le dijo a todos sus oficiales que estaban con él en Jerusalén: debemos huir de inmediato, o será demasiado tarde. Si salimos de la ciudad antes de que Absalón llegue, nos salvaremos nosotros y se salvará la ciudad de Jerusalén.
Ahora el punto en esta noche, mis hermanos, no es tanto en lo que Absalón hace y su acción, sino que nos enfocaremos en Aitofel y del por qué él apoya esa rebelión del hijo de David en su contra. El comentario bíblico del Mundo Hispano dice: Aitofel estaba carcomido por el egoísmo. Su egoísmo lo había llenado de amargura y resentimiento contra David. Aitofel no aceptaba el éxito de David, sino lo consideraba una amenaza para sí mismo. El egoísmo había demolido en Aitofel toda base para estar contento consigo mismo. El deseo de destruir a David se volvió una motivación para vivir. O sea, era algo ya personal en Aitofel. La Biblia nos dice en 2 Samuel 11, usted lo va a leer en su casa, que David comete adulterio con Betsabé, la nieta de Aitofel. Para ese entonces, Betsabé era esposa de Urías, uno de los 30 hombres más valientes del ejército de David. Era alguien importante, no era cualquiera. Pero la Biblia dice que David la ve a ella mientras se bañaba, le llama la atención y la manda a llamar. Y después de que se acuesta y tiene relaciones con ella, comete adulterio. Él se entera que es esposa de Urías, pero le valió queso. Todo el mundo la mandó a llamar y se acostó con ella. Manda a matar a su esposo, a Urías. Entonces este es un pecado grave que comete David. Ahora, la Biblia no nos detalla a cabalidad cuáles son las razones verdaderas por las que Aitofel quería vengarse de David. Pero lo seguro es que sí tenía varias razones, porque la Biblia quizás no lo detalla a cabalidad, pero sí nos muestra los consejos que él le daba a Absalón en contra de David. Ahora quizás Aitofel no soportaba cómo la gracia de Dios estaba con David, a pesar de los errores que él había cometido en el pasado. Quizás él no toleraba ver cómo Dios lo perdonaba. Quizás Aitofel era sabio para aconsejar, pero sus consejos que le daba a David quizás lo llevaron al éxito y después ya no le parecía. Puede ser una probabilidad. O quizás Aitofel tenía celos porque quizás él quería más protagonismo, pero simplemente era un consejero del rey. O quizás Absalón nunca estuvo de acuerdo con el acto tan bajo de David de acostarse con su nieta Betsabé. No lo sabemos a cabalidad. Puede ser probabilidades. La Biblia no nos dice la razón exacta, pero sí sabemos cuáles eran sus intenciones para con él. Y no eran las mejores para con David. Y ese resentimiento y amargura estaban tan acumulados en él que era como una bomba a punto de explotar, esperando el mejor momento para actuar bajo sus emociones. Ahora le pregunto en esta noche, ¿ha experimentado este sentimiento usted? ¿Ha estado tan enojado, tan amargado, tan triste, que esto lleva acumulado mucho tiempo y de repente quiere explotar? Sí. ¿Hay acumulación de algún sentimiento en su vida? Entre más acumulación, más cerca está el cometer un error grave del cual nos podemos arrepentir después. Siempre habrá personas que vienen a la memoria por daños que nos ocasionaron en el pasado, quizás palabras que nos han herido una y otra vez, traumas que no se han superado en la niñez. Muchas cosas pueden venir a la memoria. Y cuando esto sucede, mis hermanos, el daño que causa esto es el mismo que cuando lo recibimos por primera vez. El daño puede ser grande. Ahora, no solamente se trata de malas experiencias del pasado que nos dañan, también podemos tener egoísmo en el corazón. Podemos tener envidia, celos y muchas cosas más por la vida de alguien más que es mejor que la de nosotros, porque tiene quizás un mejor trabajo, tiene una mejor familia, tiene mejores hijos, tiene mejores bienes materiales. En pocas palabras, le va mejor que a nosotros. Y esto puede causar algo dentro de nosotros y también nos puede ocurrir entre cristianos y también entre pastores que no se escapan. Quizás al no tener un mejor ministerio, quizás al no tener una mejor iglesia, hablando del templo, quizás a otros les va mejor que a otros pastores.
Y puede haber celos, puede haber resentimiento entre esto. Ahora, las razones que tengamos, o las razones por las que tengamos sentimientos tóxicos, pueden ser varias y siempre va a haber, siempre las tendremos quizás. Y estas mismas nos llevarán a tener actitudes equivocadas y mostrar un lado de nosotros que no nos va a convenir, que no nos conviene. Ahí es donde la corteza singular anterior, lo que está aquí en el cerebro, actúa. Y ante esos recuerdos, dolores que resentimos una y otra vez, trae respuestas automáticas de las cuales nos vamos a arrepentir. Porque el cuerpo actúa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aitofel estaba tan acumulado de deseo de venganza que esperó el momento perfecto para llevar a cabo su plan. Ahora, ¿ha planeado usted alguna vez algo en contra de alguien? Amén. Quizás no le ha llegado la oportunidad, la mejor oportunidad que tenga. Quizás no ha llegado el mejor momento para que usted lo lleve a cabo. Que Dios nos libre, dijo alguien. En segundo lugar, quiero ver la oportunidad perfecta. Vamos a seguir leyendo segundo libro de Samuel 17, del 1 al 4. Aitofel le dijo a Absalón: déjeme escoger a 12,000 de los mejores hombres para salir en busca de David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y desanimado. Él y todos los que están con él serán presa del pánico y saldrán huyendo. Yo mataré solamente al rey y dejaré con vida a todos los demás, de modo que no les quedará más remedio que unirse a usted y servirle. Absalón y todos los ancianos de Israel aprobaron el plan. Estaban de acuerdo. Ahora, ¿por qué Absalón odiaba a su padre? Usted recordará, capítulo 13 del mismo libro, el heredero al trono Amnón viola a su medio hermana Tamar, que era hermana de Absalón. David no aplica la ley como debía, deja con vida a su hijo mayor, el heredero al trono, fue indulgente, y esto crea un resentimiento en Absalón, lo cual lo lleva a conspirar contra su propio padre. Prácticamente varios años después, 6 u 8 aproximadamente. Ahora volviendo al tema de Aitofel, que se dejó llevar por este sentimiento. El consejo de un sabio tenía mucho valor, o tiene mucho valor hoy en día. ¿Cuánto más el consejo de Aitofel? Una de las evidencias de un sentimiento tóxico reprimido es cuando se actúa no para edificar, sino para destruir. Y esta era la intención de Aitofel. No le interesaba tanto ayudar a Absalón, la verdad, porque Absalón simplemente era un medio por el cual él podía llevar a cabo su plan y así vengarse de David. Absalón era la oportunidad perfecta para Aitofel, la que estaba esperando por años. Su consejo era egoísta, aunque el plan era perfecto. De esa forma David y su ejército diezmado no tendrían oportunidad. Y ese era el temor de David al enterarse que Aitofel estaba del lado de Absalón y ahora lo estaba aconsejando. Vamos a leerlo, capítulo 15, del 31 al 37. Cuando alguien le dijo a David que Aitofel, su consejero, estaba de parte de Absalón, David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Aitofel. Cuando llegaron a la cumbre del monte de los olivos, donde el pueblo adoraba a Dios, David encontró a Usai, el arquita, con la ropa rasgada y con la cabeza cubierta de ceniza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vas conmigo serás una carga, me vas a estorbar prácticamente. Vuelve a Jerusalén y dile a Absalón, rey, yo le serviré de consejero como lo hice con su padre. Entonces podrás arruinar los planes de Aitofel. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar estaban allí. Cuéntales todo lo que sepas sobre esta situación. Por medio de Ahimaas, hijo de Sadoc, y de Jonatán, hijo de Abiatar, me podrán mandar cualquier noticia. Entonces Usai, amigo de David, regresó a la ciudad. Llegó precisamente en el momento en que Absalón entraba a Jerusalén después de ser coronado rey. David sabía el peso de un consejo de su viejo amigo Aitofel.
Y lo tomó tan en serio que cuando David supo esta noticia, la Biblia dice que él oró. Y fue preciso en la oración y le dijo: Señor, estorba los planes de Aitofel, que fracase todo lo que le aconseje a Absalón. Esta fue la oración sencilla de David, que fracasara el plan de Aitofel. Quizás David ya había identificado antes la actitud de Aitofel para con él. Y el fin para David era inminente. Y entre más tiempo pasaba, más se acercaba a su fin. Y temía por la vida de él y de los suyos. Creo que oportunidades perfectas tendremos para explotar y sacar lo que llevamos dentro acumulado por años. Quizás alguien puede venir para pedirle ayuda o consejos sobre alguna situación familiar, de amigos, de trabajo, etc. Honestamente, si somos sinceros, es fácil, como decimos acá, sudar calenturas ajenas. Cuando nos cuentan una situación, nos enojamos, nos resentimos y ni siquiera es con nosotros. Es fácil sacar esa frustración y odio acumulados y ver cómo una oportunidad perfecta viene a nosotros y sacar a luz lo que hay dentro de nosotros. Una vez estaba en el baño en mi trabajo anterior, porque ya no estoy en la empresa donde estaba. Estaba en el baño y hay unas ventanitas de esas que se abren y se cierran. Y de repente me cayó agua. Pero vaya que no me cayó en la cabeza ni en el cuerpo, sino en las piernas y en los pies. Y era bastante agua. Y salí algo enojado y ahí estaba el amigo. Y me dice: me la debías desde hace un año. Me echó agua porque yo un año antes le había echado agua en el baño también. Y a él no se le olvidó, pero a mí sí. Me la debías desde hace un año. Y hay gente que tiene eso. Y aprovecha la oportunidad perfecta para vengarse. ¿Cuántos años tenía Aitofel esperando esa bendita oportunidad? Y ahora era el momento preciso para llevar a cabo su plan malévolo. Aitofel, el que aconsejaba como si Dios mismo lo hiciera, dice la Biblia. Un hombre que Dios usaba y quizás fue clave para el reinado de David, pero lleno de egoísmo, de celos, de amargura, resentimiento y sed de venganza. Un hombre usado por Dios, pero con sentimientos tóxicos adentro de él. Por otro lado, Absalón buscó a este hombre porque él sabía que era clave también para llevar a cabo su plan de venganza contra su padre. Dos hombres con un mismo propósito: destruir a David. Ahora, tal vez nosotros no tengamos odio en nuestro corazón. Quizás no tengamos resentimientos. Quizás no tengamos celos tras el éxito de otros, pero conscientemente podemos relacionarnos o inconscientemente podemos relacionarnos con gente que sí tiene estos sentimientos tóxicos. Amén. Y podremos contaminarnos de esas malas actitudes. Sí. La gente del mundo vive esto a diario. ¿Y sabe qué es lo peor, mi hermano? Que gente dentro de la iglesia puede estar viviendo estas mismas actitudes. O sea, no nos escapamos. Por más cristianos que seamos, a veces hay esto en el corazón y no nos damos cuenta. En tercer lugar, quiero ver en esta noche, actuando bajo emociones. 2 Samuel 17, del 1 al 14. Aitofel dijo a Absalón: déjeme escoger a 12,000 de los mejores hombres para salir en busca de David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y desanimado. Él y todos los que están con él serán presa del pánico y saldrán huyendo. Yo mataré solamente al rey y dejaré con vida a todos los demás, de modo que no les quedará más remedio que unirse a usted y servirle. Absalón y todos los ancianos de Israel aprobaron el plan, pero Absalón dijo: es bueno que también contemos con la opinión de Usaí. Cuando Usaí llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho. ¿Cuál es tu opinión?, preguntó Absalón. ¿Hemos de seguir el consejo de Aitofel? ¿Qué piensas tú? Usaí contestó: creo que Aitofel esta vez cometió un error. Usted conoce a su padre y a sus hombres.
Bien sabe que son guerreros poderosos y probablemente se encuentran tan enfurecidos como una osa a quien le han quitado su osito. Además, su padre es un guerrero de experiencia y no creo que vaya a pasar la noche junto con el pueblo. Es muy probable que se haya escondido en algún pozo o en alguna caverna. Cuando él salga y ataque por sorpresa, entonces habrá pánico entre quienes le son leales a usted. Y todos comenzarán a gritar que los están matando. Entonces, aún los más valientes de ellos, los que son tan fieros como un león, se paralizarán de miedo, porque todo Israel sabe cuán poderoso es su Padre y cuán valientes son sus hombres. Lo que sugiero es que movilice a todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, para que constituya una gran fuerza. Usted personalmente debe guiar a sus hombres. Cuando encontremos a David, lo atacaremos y podremos destruir a todo el que está con él, de modo que ninguno de ellos quede vivo. Y si David se escapa y se oculta en una ciudad, usted tendrá todo Israel a sus órdenes y podremos tomar sogas y arrastrar los muros de la ciudad hasta el valle más cercano, hasta que toda piedra haya sido removida. Absalón y los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el de Aitofel. Eso sucedió porque el Señor había dispuesto que se anulara el consejo de Aitofel, cuyo plan realmente era el mejor, para que pudiera venir el desastre sobre Absalón. Ahora, me emociona esta historia y leer esto. Prácticamente Aitofel, mis hermanos, fue desacreditado públicamente. Y escuchar esto para él fue algo quizás vergonzoso. Fue como un balde de agua fría, así como el 3-0 de ayer que Costa Rica le metió a Guatemala. Y es que este hombre, mis hermanos, Aitofel, sabía que si su consejo no se llevaba a cabo, quizás era un fracaso. Y este hombre, mis hermanos, era tan sabio, pero esta vez se dejó llevar por sus emociones tóxicas acumuladas de años. Y es que hay que traer esta gran verdad. Un consejo puede ser tan bueno y tan correcto, pero una actitud equivocada y malas intenciones terminan opacando el buen consejo. Hay varias cosas que resaltar en esta historia o en lo que acabamos de leer. Primero, David ora por protección y fracaso en los planes de Aitofel. La Biblia dice que consultar a Aitofel era como consultar al mismo Dios. Pero esta vez David no consulta a Aitofel, sino que consulta a Dios primeramente. Ora a Dios con el Todopoderoso. Por más bueno que haya sido Aitofel, David ora a Dios sinceramente y le dice que sus planes fracasen. Segunda cosa, Aitofel, lleno de egoísmo, como el comentario de la Biblia del Mundo Hispano lo dice, al momento de aconsejar, quiere él mismo dirigir la tropa. El 17, versículo 1 dice: déjeme escoger a mí, a 12,000 de los mejores hombres, para salir a buscar a David esta noche, y yo lo mataré. O sea, se dejó llevar por su rabia. Él quería llevar a cabo ese plan, pero era lleno de egoísmo, lleno de amargura y resentimiento. Ahora, por otro lado, mis hermanos, la tercera cosa, Usaí llega a Absalón alimentando el orgullo de él. Y su propuesta halaga a Absalón. Usaí sugiere que Absalón mismo comande la tropa y el ejército para ir en busca de David. O sea que Usaí supo cómo entrarle a Absalón. Quizás lo culebrió un poco y le dijo: usted es el bueno, usted debe de ir. Dejó a un lado a Aitofel. En cambio, Aitofel él mismo quería ir. Le valió queso que Absalón fuera el rey en ese momento. Aitofel sabía que el consejo de Usaí sería la derrota para Absalón. La Biblia de Estudio Teológico dice en un comentario: un consejo de guerra rechaza el consejo acertado de Aitofel en favor del consejo engañoso y equivocado de Usaí. El autor dice específicamente que este rechazo fue por obra del Señor. Un consejo correcto y acertado difícilmente será aprobado cuando éste tenga detrás una intención equivocada.
una intención vengativa o con deseos de dañar a una persona. Entonces, sabiendo esto, mis hermanos, debemos tomar en cuenta y ser cuidadosos con esos sentimientos tóxicos acumulados que de repente están, porque se esconden detrás de un buen consejo, de una acción o de una actitud, ya sea que esté en nosotros o en personas con las que nos relacionamos. ¿Cuántas veces buscando un consejo, pero con una actitud equivocada y arrogante, con ánimos de escuchar lo que queremos escuchar en el consejo? En pocas palabras, buscamos un consejo que nos apruebe o que nos dé licencia para seguir como estamos, en el actuar que queremos y como lo deseemos. O sea, no vamos a recibir un consejo que nos lleve la contraria. Queremos un consejo que nos siga el rollo. Pero por otro lado, mis hermanos, se viven situaciones donde hemos salido afectados por daños o envidias, y al momento de hablar con alguien, aconsejar a alguien, dar un comentario, no somos imparciales, sino somos movidos por nuestras emociones. Soltamos con palabras malintencionadas que no son muy buenas el consejo que vamos a dar. Y les soy honesto en esta noche, varias veces en el pasado, con mi esposa hablando sobre alguna situación en la familia, cuando ella llega preguntando sobre la situación con una actitud correcta y humilde, ha escuchado palabras venenosas de mi parte. Por mucha razón que quizás tengan mis palabras, mi intención no es la mejor al decírselo, o no ha sido la mejor en las ocasiones que lo he hecho. Ahora, ¿qué intenciones y qué emociones hay detrás de los consejos, de las actitudes o de las acciones que tengamos? ¿Qué intenciones hay? Aitofel salió frustrado de la sala del trono. Versículo 23 del capítulo 27 de 2 de Samuel. Mientras tanto, Aitofel, desacreditado públicamente porque Absalón no había aceptado su consejo, aparejó un burro y se fue a su casa en la ciudad. Puso en orden sus asuntos y se ahorcó. De esta manera murió y fue sepultado junto a su padre. Comentario bíblico del mundo hispano dice: se deduce que Aitofel había vivido siendo víctima de su propio egoísmo. El egoísmo produce orgullo y envidia. El egoísmo produce desobediencia a la ley divina, y el egoísmo produce rebeldía. El egoísmo produce infelicidad, amargura y desilusión. El egoísmo produce egolatría, elevar el ego a la posición de Dios. El egoísmo no da lugar al amor de Dios, ni al amor del prójimo, ni aún al amor de sí mismo. Cuando Aitofel no consigue su deseo de destruir a David, no le quedaron ganas ni razones de vivir, destruyéndose a sí mismo. Y eso es lo más triste. Podemos ser sabios, pero con emociones tóxicas. Y esto aplica para cualquier persona, para hombres, mujeres, para los ujieres, para las maestras de escuelita, para pastores y cualquier persona que podamos ver. Aplica, nadie escapa. Dios no aprueba un consejo con una intención equivocada como raíz. Tampoco se agrada de los que buscan aprobación para los pésimos que son sus acciones. Y realmente Dios no aprueba una actitud de esta manera. Por muy buena que sea, muy bueno que sea el consejo, depende de la actitud y de la intención. Ahora, la cura para no caer en ambos lados de la moneda, es decir, para no dar un consejo equivocado o con intenciones equivocadas y no recibirlo, es pedir ayuda a Dios. Así como David oró al Señor para que frustrara los planes de Aitofel, debemos pedir sabiduría a Dios
para no tener estas emociones tóxicas y actuar bajo la influencia de las mismas. Y también sabiduría a Dios para no relacionarnos con gente así. Hay gente que descarga esa toxicidad sobre nosotros. Podemos preguntar algo, mencionar algo, comentar algo y de inmediato disparan todo lo que tienen acumulado. Mateo 15. Es interesante lo que la neurociencia habla acerca del cerebro. Mateo 15, del 15 al 20. Pedro le pidió que le explicara aquello de comer los alimentos que la ley judía prohíbe. No es lo que contamina al hombre. Tampoco ustedes entienden, le respondió Jesús. Cualquier cosa que uno come pasa a través del aparato digestivo y se expulsa. Pero el mal hablar brota de la suciedad del corazón y corrompe a la persona que así habla. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras y los chismes. Esto es lo que de veras corrompe. Pero uno no se corrompe por comer sin lavarse primero las manos. Ahora, Jesús mismo dice esto. La neurociencia dice que el cerebro manda y no el corazón. Aleluya. Pero Jesús dice que del corazón sale cualquier cosa mala que podamos nosotros hacer, hablar. Entonces, mis hermanos, si el cerebro controla el cuerpo, si tenemos un corazón contaminado por cualquier emoción tóxica, nuestro cerebro va a estar contaminado también y mandará a hacer acciones al cuerpo que no nos conviene, que sacarán a luz lo que hay dentro, en nuestro corazón y en nuestra mente. Para concluir en esta noche, hace algunos días, algunas semanas atrás, ustedes se recordarán de David, el sobrino de mi esposa, Davidcito, como algunos le decían. Después de que muere su padre, 1 año y 2 meses, muere su mamá, él queda huérfano. Y prácticamente pues este niño queda solo, están sus hermanos. Varias veces yo le hablé al hermano mayor para que pues no se preocupara, que de mi parte y de mi familia pues podríamos ayudarle, ¿verdad? A él le faltaba terminar el colegio, simplemente tomó decisiones como él quiso, nunca nos dijo nada, quizás no nos tenía que rendir cuentas. Pero la última vez que yo hablé con él no es mucho de mi agrado, para ser honesto. Yo no quería hablar con él, o sea, no quería, pero yo lo hice porque iba a cumplir años mi hija y yo quería que él estuviera presente, lo queríamos llevar. Tenemos meses de no verlo, desde que murió la hermana Miriam, no lo hemos visto. Y prácticamente, mis hermanos, viene este hermano de él, el más grande. Yo le digo, mira, necesito que me contestes porque nunca contesta las llamadas. Entonces, todas estas cosas crean sentimientos dentro de uno. O sea, uno ya va predispuesto a muchas cosas. Yo le digo a mi esposa, mira, lo voy a llamar, pero espero que no hable cosas que no debo. Entonces me devolvió la llamada y yo le digo, mira, fíjate que tengo esta intención, tengo este deseo y quiero pedirte por favor si nos puedes dar a David un día para que podamos celebrar el cumpleaños de mí. Y él con un rotundo no me dice, yo estoy a cargo de él y él es mi responsabilidad. Sí, eso ya lo sé, le dije, yo, nadie te la va a quitar, pero queremos compartir con él. Y él se cerró en que él es la responsabilidad de él, que no sabemos por el proceso que ha pasado, que lo han investigado, me empezó a decir un montón de cosas, no se lo he dado ni siquiera a mi familia ni a mis hermanos, a donde él vaya yo tengo que ir. Entonces me enojó tanto, me alteré, que le dije, mira, escúchame porque no me escuchas. Y le dije sabiamente, porque la verdad no le dije lo que le quería decir. Y le dije, mira, no puede ser así porque, o sea, nosotros también pues somos su familia, ¿verdad? Y queremos estar con él, pues, o sea,
te ofrecí ayuda, no quisiste, has hecho lo que querés y prácticamente él me dijo que no. Entonces me enojé tanto que yo le dije a mi esposa, mira, no quiero que volvás a hablar con él. Y de hecho ya había pensado qué decirle cuando lo viera en persona. Pero cuando Dios habla al corazón, uno está equivocado a veces. Hay cosas que en el corazón están, en la mente, y hay, como Aitofel, planes que uno quiere hacer en contra de alguien. Y la verdad, esta persona no me cae bien, pero si lo llego a ver algún día en persona, ya no voy a hacer lo que tenía pensado hacer. Porque no quiero caer en el mismo error, no quiero sacar ese lado equivocado de mí. Pero gracias a Dios por su palabra que nos da siempre un consejo. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, a cuidarnos de emociones tóxicas que nos llevarán a nuestra propia